Hola y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión, en donde he venido hablando algo de cultura popular, de libros, música y de otros temas. El día de hoy quiero compartir un poco sobre uno de mis autores favoritos, quien es el Dr. Richard Pratt. Puedes checar una de las reseñas que hice sobre su libro Diseñado para la Dignidad acá mismo. El día de hoy quiero compartir un poco algunas lecciones de su libro del año 1990, publicado por PIR Publishing. Nos dio Historias, la guía del estudiante para interpretar las narrativas del Antiguo Testamento. Bienvenido. Es de entender que a la hora de interpretar historias y narrativas del Antiguo Testamento encontramos muchas dificultades y desafíos. Muchos de ellos son la forma en que se caracterizan los personajes, la dificultad de encontrar el gran propósito a la luz del resto de la Biblia y el mismo Antiguo Testamento. En ocasiones es difícil entender algunos detalles del porqué, puesto que estamos lejos de la cultura del Medio Oriente antiguo, del idioma que se hablaba y por supuesto muchas de sus prácticas. En este libro te voy a mostrar algunas lecciones esenciales que Richard Pratt nos enseña para interpretar las narrativas del Antiguo Testamento, encontrar su objetivo dentro de su momento, dentro del Antiguo y dentro del Nuevo Testamento, y a llegar a cómo aplicarla al lector moderno. Él enseña tres cosas esenciales. Su libro él lo divide en tres secciones. Vale la pena que una de las cosas que más me gusta del libro es su división por secciones. Él lo divide en número 1, preparación para la narrativa del Antiguo Testamento. Allí da principios básicos, esenciales y estrategias para prepararse a la hora de interpretar narrativas del Antiguo Testamento. Número 2, investigando las narrativas del Antiguo Testamento, principios fundamentales de la hermenéutica para interpretar estas narrativas. Y finalmente, la aplicación de estas narrativas del Antiguo Testamento a nuestros tiempos modernos y por supuesto a la obra de Cristo. Entonces, él divide el libro en estas tres secciones: preparación, investigación y aplicación. En la preparación, involucra al Espíritu Santo a través de, sin la necesidad de, más allá de y en contra de los esfuerzos humanos por estudiar. Después está la investigación. En la investigación involucra al escritor, la inspiración orgánica, es decir, cómo Dios utilizó al escritor bíblico sin eliminar y remover su personalidad. El documento y su lenguaje convencional, es decir, cómo hablaban en aquella época, el lenguaje natural, y la audiencia con una acomodación del autor a las necesidades del momento. Número 3. La aplicación involucra al mundo antiguo, el puente de la hermenéutica, es decir, ese puente que va a conectar ese pasado con el presente a medida que estudiamos, y el mundo moderno. Estos son tres entonces consejos del Dr. Richard Pratt para adentrarse a investigar e interpretar narrativas del Antiguo Testamento. En su introducción me gusta mucho que es típico de Richard Pratt, no solo en sus libros, sino en sus enseñanzas, iniciar con una ilustración de la vida diaria. Y en la introducción él lo ilustra con el arqueólogo, y él dice lo siguiente: una lección estaba asegurada para los aspirantes a la arqueología, y él dice: haber cavado exitosamente, luego debe prepararse cuidadosamente, trabajar duro en el sitio y obtener sus descubrimientos para llevarlos a casa. Si usted es descuidado en alguna de estas tres cosas, el proyecto estará incompleto. Lo que él está diciendo allí es que primero hay que cavar exitosamente, después hay que prepararse cuidadosamente y luego trabajar duro en aquel sitio y poder llevarse lo que ha descubierto a su casa.
esto, de esa misma lección se puede aplicar al plano de la interpretación y las narrativas del Antiguo Testamento. Es como el arqueólogo. Vamos a cavar tanto como sea posible. La Biblia es un tesoro de joyas preciosas donde podemos cavar y descubrir muchas cosas. Después prepararnos para investigar aquello que hemos cavado. Después debemos trabajar en el sitio en que hemos cavado y finalmente llevarnos esos descubrimientos a casa. Él dice que si fallamos en estos procesos, la investigación estará incompleta, las conclusiones del descubrimiento estarán incompletas. Y me gusta mucho una de las diversas enfoques de interpretación que él utiliza. Él explora lo que es el subjetivismo, el objetivismo, y una de las que más me gustó fue el diálogo de autoridad, es decir, en donde posiciona al lector en un lugar y posiciona la escritura en otro lugar. Depende de donde esté posicionado, estos dos elementos influirá en la forma de interpretar. Él nos dice lo siguiente en la página número 33. En muchas maneras, solamente el modelo de un diálogo con autoridad nos protege de tratar a la escritura como meros iguales. El subjetivismo tiende a volvernos iguales que la escritura y bajar el texto a nuestro nivel. Criticamos la Biblia a medida que ella nos critica a nosotros. El objetivismo tiende a hacernos iguales a la escritura al levantarnos al nivel de ella. Nuestras interpretaciones se identifican con la enseñanza del texto. Únicamente el diálogo con la autoridad mantiene a la Biblia suprema y al lector como siervo del texto. Esa parte me gusta muchísimo porque nos da el lugar, nos pone el lugar a nosotros como investigadores, como intérpretes, como lectores debajo de la escritura, y esta es una de las esencias de la Reforma Protestante, y es que la Iglesia reconoce la autoridad de la escritura, no es que la Iglesia establezca cuál es esa autoridad, y la misma forma sucede con el intérprete. En otra parte del libro, en la página 149, el autor también da el siguiente consejo. A medida que investigamos la caracterización de las historias del Antiguo Testamento, debemos observar a los tipos de reacciones que los escritores esperaban de su audiencia. ¿Qué características positivas o negativas hay sobre el personaje? ¿Reaccionaría la audiencia con simpatía, antipatía o con actitudes mezcladas? A medida que comprendemos estos asuntos, nos veremos retados a responder apropiadamente también. Por ejemplo, observando un libro como el Génesis, encontramos historias de Abraham, Isaac, Jacob, posteriormente en Éxodo con Moisés y todo el pueblo. Hay muchas historias. Cuando Abraham desciende a Egipto y Faraón se enamora de Sara, hay una mentira de Abraham. ¿Cuál es la interpretación de ella? ¿Qué aporta esa historia a su contexto? Y ese texto se puede utilizar paralelamente a la salida de Egipto de los hebreos, cómo ellos tuvieron que descender a Egipto y cómo Faraón les oprimía. La forma en que Dios le da la victoria a Abraham para que vuelva a salir de Egipto es paralelo a cómo Dios, a través de Moisés, le da la victoria a los hebreos para salir de Egipto. Son muchas historias, dramas, que tienen desafíos interpretativos. Así que otra de las secciones que me encanta de él es la caracterización de los personajes. Es como en una película. Hay protagonistas y hay actores de apoyo. Los actores de apoyo ayudan a que el protagonista sea más exaltado en su papel. De la misma manera, en la interpretación de las narrativas, cada personaje, ya sea Faraón, Abraham, Moisés, Adán, Eva, la serpiente, se caracteriza de una forma especial. El autor, en este caso, si habláramos del Pentateuco, Moisés, le da una caracterización particular a cada personaje. ¿Cómo quiere Moisés que la audiencia original reaccione ante las reacciones de esos personajes? Esa parte me encanta a mí.
Otro elemento que me gusta bastante del libro es que al final de cada capítulo hay lecciones y ejercicios para poner en práctica los fundamentos de interpretación. Por supuesto, cada capítulo incluye algunos ejemplos, pero es de mucha ayuda para el estudiante tener esos ejercicios al final. Finalmente, quiero compartir algunos de los ejercicios que él utiliza a la hora de enseñar específicamente acerca de la caracterización de los personajes. En la página 149, al final, él dice, número 1, lea Génesis 2, verso 4 hasta el 3, verso 24. Número 1, haga una lista de los personajes que hay en ese pasaje. Número 2, categorice los personajes de ese pasaje como complejos, planos o funcionarios o de apoyo. De nuevo, hay protagonistas principales, hay otros que son personajes de apoyo que son como extras, pero que aún así tienen un propósito dentro de la historia global. Y por supuesto, el autor asume que el personaje principal siempre es Dios. Sin embargo, a la hora de interpretar, de profundizar, de cavar como el arqueólogo, hay que examinar quién es el personaje protagónico, los secundarios y los de apoyo. ¿Qué reacciones tienen? Tienen reacciones planas, reacciones mezcladas, reacciones negativas, reacciones de simpatía, reacciones de... Número 3. Organice los personajes desde protagonista, antagonista y ambivalentes. Luego describe el drama básico de la historia en términos de este orden que escogiste. Me parece que es un ejercicio bueno para ayudar al estudiante a que comprenda bien cuál es la secuencia del drama de una historia del Antiguo Testamento. De nuevo, mi objetivo es compartir un poco algunas de estas lecciones de uno de mis autores favoritos y te invito a que cheques su seminario teológico y algunos recursos que también encontrarás en español, y por supuesto, si sabes inglés, pues mucho mejor, serás beneficiado. No olvides suscribirte, puedes escuchar en Spotify o Apple Podcast, donde tú prefieras, y al suscribirte me apoyas para seguir generando contenido similar. Hasta la próxima.